Queremos analizar más sobre esta situación con Ariana Tanca, que se encuentra en estos momentos en Ecuador. Ella es analista y politóloga y nos va a contar más detalles sobre cómo se vive el ambiente finalmente en este país. ¿Cómo estás, Ariana? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ariana. Bien, Ariana, queríamos consultarte cómo se vive el ambiente en estos momentos en Ecuador tras esta polémica decisión por parte del presidente Guillermo Lasso. Definitivamente nos hemos levantado con una noticia impactante. El día de ayer empezó el juicio político del presidente, donde fue interpelado por el supuesto delito de peculado para determinar su responsabilidad política. Luego él se defendió y luego se abrió el debate de los asambleístas, que a mi criterio lamentablemente fue muy pobre. Entonces esta mañana el presidente decidió decretar la muerte cruzada, que es la primera vez que se hace en Ecuador desde el 2008, que es la primera vez que se introduce este elemento en la Constitución, y pues ha anunciado que los primeros decretos estarán orientados a la seguridad y la reducción de impuestos. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Bien, harían una consulta porque lo que decían o adelantaban más bien los congresistas antes de que se tomase esta decisión es que ellos no iban a acatarla. De hecho, el propio expresidente Rafael Correa decía que esto era ilegal y que en el fondo esto no vale porque justamente él estaba enfrentando un juicio político y que supuestamente no debería haber podido tomar esta decisión de disolver entonces la asamblea. Entonces quería consultarte si existe en el fondo en la Constitución algo que indique que no se pueda hacer esto en medio de un juicio político o es más bien un vacío legal el que hay con respecto a ese tema. No existe ninguna disposición expresa en la Constitución que impida que que la muerte cruzada sea decretada en medio de un juicio político. En la Constitución se contemplan tres causales, de la cual solo una necesita una revisión y un dictamen favorable de la Corte Constitucional. El presidente ha optado por invocarla por la causal de grave conmoción interna y crisis política, que esa no necesita la revisión de la Corte Constitucional. Entonces, que los asambleístas digan que no le van a acatar, ellos podrán decir eso, pero esta es una norma, una facultad constitucional que ya no hay vuelta atrás. ¿Y tú qué crees que suceda ahora en el Congreso con los legisladores? ¿Finalmente ellos crees que tomen la decisión de tomar algún tipo de medida para intentar no acatar esta decisión del presidente Guillermo Lasso? Como les comentaba, no hay ninguna medida que le faculte a los asambleístas no acatar la muerte cruzada, a menos que exista alguna acción de inconstitucionalidad o algo de ese tipo. Pero por el momento, la asamblea está disuelta, el presidente gobierna bajo decreto ley, y esa es la situación que tenemos enfrente. Ahora, con esta posibilidad, el escenario ya que se pueda ir barajando, ¿qué es lo que se espera de la ciudadanía? Lo conversábamos más temprano acá en CNN Chile de un alzamiento popular. Se han venido también algunas manifestaciones sociales en el último tiempo. ¿Cómo esto puede detonar quizás en una crisis social más profunda? Mira, todos los escenarios que estaban previstos para este desenlace, sea que el presidente se quedaba, se vaya o la muerte cruzada, ninguno de estos eran esperanzadores para el país. Todos lastimosamente iban a terminar en conmoción social porque el juicio político es una salida política a una crisis, no hacía los problemas sociales que tiene el país. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con la muerte cruzada? Vamos a tener una gobernabilidad momentánea porque el presidente puede gobernar mediante decreto ley. Pero esto no va a garantizar una estabilidad política. ¿Por qué? Porque justamente las calles se van a calentar, ya varios sectores políticos lo han comentado, y básicamente la democracia del país va a depender de cómo el presidente utilice sus facultades constitucionales y cómo la oposición responda a ello, ¿no? Que estos intentos de continuar esa presión puedan terminar siendo peores para el país. Entonces sí, vamos a tener gobernabilidad durante más o menos 90 días, pero
no así estabilidad. Eso dependerá muchísimo del resto de actores políticos. Ariana, tú planteabas de que ningún escenario en sí era mejor o era bueno dentro de toda esta crisis política, pero ¿tú considerarías que la decisión de Guillermo Lasso sería más bien un mal menor, por decirlo así, o hubiese sido peor que finalmente se aprobase su destitución? Creo que la decisión es coyuntural y responde al momento político que estamos viviendo. Entonces, la muerte cruzada no va a resolver los problemas de estabilidad y de calidad institucional que tiene el Ecuador. Es una medida que en este momento es la menos traumática para el país porque podemos tener en menos 90 días el presidente puede gobernar, sí, en un contexto de una inestabilidad política. En el contexto de inestabilidad que seguramente se va a dar, él de todos modos va a poder gobernar. Y quedará también cómo el presidente se va a manejar en este contexto de inestabilidad. Recordemos que el presidente prácticamente gobierna solo y tiene como superpoder, por así decirlo, ¿no? Entonces, la estabilidad del país dependerá muchísimo en cómo el presidente maneje estas posibles manifestaciones, lo cual eso también implica que debería haber una operación política para mantener estas trincheras o estos frentes calmados, por así decirlo. Ariana, para ir finalizando, ¿hay alguna crisis política que se pudiese equiparar, que haya sucedido antes en la historia de Ecuador, que sea quizás tan grave o menos grave como la que estamos viviendo ahora? ¿Qué tan grave es lo que se está viviendo en este momento en Ecuador? Porque justamente es grave que justo esto se está dando dentro de un juicio político, que no es una situación menor, básicamente. Me gustaría decirte que la serie anticipada del presidente Simon Maung de Ecuador, pero lamentablemente no lo es. Sí, es la primera vez que hay un proceso de juicio político desde el retorno a la democracia y rescato que por primera vez en la historia los legisladores hayan optado por una vía institucional para censurar al presidente. En ocasiones anteriores, ¿qué es lo que pasaba? El Congreso ilegalmente declaró como incapaz mental a un presidente y lo votó. Asimismo, pasó en el año 99, las movilizaciones obligaron a que el presidente Mauad abandonara su cargo. ¿Y qué pasó en el año 2005? También movilizaciones sociales, que atrás también venían intereses políticos, provocaron el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, que pues también se declaró como participar. Entonces, en nuestro ADN político esto es común, lamentablemente, pero esta es la primera vez que se hace mediante un juicio político y esta es la primera vez desde 2008, desde que tenemos la muerte cruzada en nuestra Constitución, que se utiliza este mecanismo. Entonces, es un día histórico, no sabemos qué va a pasar porque es la primera vez que se implementa y hay que estar vigilantes día a día a lo que pasa y sobre todo vigilantes a que prevalezca la democracia en estos momentos. Bien, escuchábamos entonces desde Ecuador a Ariana Tanca, politóloga e investigadora. Muchas gracias por tu entrevista. Muchísimas gracias por la invitación.